Propiedades coligativas de las disoluciones. Primero, una propiedad coligativa depende únicamente de la concentración de soluto en disolución. Primero tenemos el descenso de disolución. Los líquidos no volátiles presentan una interacción fuerte entre soluto y solvente, por lo tanto su presión de vapor es pequeña, es decir, se necesita más energía para alcanzar su punto de ebullición. Los líquidos volátiles tienen interacciones moleculares más débiles, lo que aumenta la presión de vapor. Si el soluto que se agrega es un soluto no volátil, se produce un descenso de la presión de vapor de la disolución, ya que éste reduce la capacidad del disolvente a pasar de la fase líquida a la fase de vapor. El grado en que un soluto no volátil disminuye la presión de vapor es proporcional a su concentración. Este efecto es el resultado de dos factores: la disminución del número de moléculas libres del disolvente en la superficie y la aparición de fuerzas atractivas entre las moléculas del soluto y las moléculas del disolvente, dificultando su paso a vapor. El descenso crioscópico. El soluto obstaculiza la cristalización, por ejemplo el líquido anticongelante de los automóviles que hace descender su punto de congelación. Sigue la siguiente fórmula, donde delta T es igual a K sub F por M, M es la molaridad, delta T es el descenso del punto de congelación, que es igual a la temperatura del solvente puro menos la temperatura de la disolución, y Kf es la constante de congelación del disolvente. Cada disolvente tiene su propia constante de congelación, en caso de la del agua, 1,86 grados Celsius por kilogramo partido en mol. El aumento bulloscópico se produce al agregar moléculas o iones a un disolvente puro. La temperatura en la que éste entra a ebullición es más alto. Sigue la misma fórmula. La diferencia de la temperatura de ebullición es K sub P por M, donde M es la molaridad. Delta T sub B es el aumento del punto de ebullición, es igual a el punto de ebullición de la solución menos el punto de ebullición del solvente puro. K sub B, al igual que la K sub F, es una constante de ebullición del disolvente. Cada disolvente posee una constante de ebullición propia y en el caso del agua es de 0,512 grados Celsius por kilogramo por mol. Presión osmótica. Primero vamos a analizar lo que es la osmosis, y la osmosis corresponde al movimiento natural del solvente a través de una membrana semipermeable y está dado por la diferencia de concentraciones de solutos, de modo que el solvente se movilizará desde el medio más diluido hacia el más concentrado. La presión osmótica se define como la presión requerida para evitar el paso de solvente a través de una membrana semipermeable. La presión osmótica es entonces la presión que ejerce el líquido sobre sí mismo para evitar que siga pasando el líquido del medio más diluido al más concentrado. Sigue la siguiente expresión: Pi, que es la presión osmótica, es igual a nRT, de N es el número de moles, R es la constante ideal y T es la temperatura. Propiedades coligativas, la presión y temperatura. La presión de vapor sigue la ley de Raoult. Si un soluto tiene una presión de vapor medible, la presión de vapor de su disolución siempre es menor que la del disolvente puro. La presión de vapor de la solución y la presión de vapor del disolvente dependen de la concentración del soluto en la disolución y corresponden a que la presión 1 es igual a la fracción molar por la presión estándar. La ley de Dalton de presiones parciales nos indica que la presión total, es decir, la suma de todas las presiones de una mezcla, es igual a la suma de las presiones parciales de los gases presentes. Por ejemplo, la reacción entre el hidrógeno para formar amoníaco, la presión total del sistema es la presión del nitrógeno más la presión de hidrógeno más la presión de amoníaco. Para calcular la presión parcial de un gas, basta con multiplicar su fracción molar con la presión total de la mezcla. Es decir, la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total. La ley de Henry para las presiones en un fluido. A una temperatura constante, la cantidad de gas disuelta en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. A mayor presión parcial, mayor gas se encuentra disuelto en el líquido, donde P es la presión parcial, K sub H es la constante de Henry y C es la molaridad. Como ya analizamos anteriormente, sabemos que las disoluciones dependen de la temperatura y de la concentración, y están las propiedades coligativas del aumento bulloscópico y el descenso crioscópico. Sabemos que el descenso crioscópico, como vimos anteriormente, es igual a delta T igual a K sub F por la molaridad, el aumento bulloscópico es delta T sub B,
igual a K sub B por la molaridad. Sin embargo, esto solamente se cumple para moléculas que liberan un ion en disolución. Para las otras moléculas que participan en iones, se aplica el coeficiente de Van Hoff. El coeficiente de Van Hoff indica la cantidad de especies presentes que provienen de un soluto tras la disolución del mismo en un solvente. Lo más importante del coeficiente de Van Hoff es que afecta a todas las propiedades coligativas. A todas, a todas, a todas, a todas. ¿A qué se refiere el coeficiente de Van Hoff? ¿Cómo podemos analizar el coeficiente de Van Hoff? Si nosotros agregamos un soluto de sal al agua, sabemos que la sal se va a disociar en sodio y en cloro. Por lo tanto, tenemos 2 moles de producto por cada mol de sustrato. El coeficiente de Van Hoff entonces es el número real de partículas en disolución después de la disociación, en este caso 2 partículas, partido en el número total de partículas si no se hubiese disociado, una partícula. Por lo tanto, el coeficiente de Van Hoff para la sal es igual a 2. Es decir, si lo volvemos, el descenso crioscópico para un soluto de sal sería igual a K sub F por M por el coeficiente de Van Hoff de la sal, que es igual a 2. Y para el aumento bulioscópico tenemos K sub B por M por el coeficiente de Van Hoff de la sal, que es igual a 2. Es decir, mientras más iones libera el soluto, a más altas temperaturas ebulle la disolución y a más bajas temperaturas se congela la disolución.